Bendiciones, ¿cómo están? Qué bueno poder estar una vez más aquí con ustedes compartiendo otra porción de la palabra. Sigo con el tema, muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Creo que hoy más que nunca hay una gran necesidad de que todos los llamados de Dios entendamos que estamos en una etapa muy importante, ¿verdad? Porque estamos en una etapa donde la confusión, donde la mentira y tantas cosas se han levantado y han traído confusión a las personas. Acabamos de salir, estamos saliendo en parte de esa pandemia que creo que trajo mucho desánimo, mucho luto, mucho dolor. Muchas personas, ¿verdad? Quizás se han preguntado ¿dónde estaba Dios cuando sus seres queridos partieron? Muchos perdimos personas importantes en este tiempo. Pero lo importante es que nosotros no nos desenfoquemos. Que tengamos esa convicción que tenía Pablo, que ni la vida ni la muerte, ni lo alto ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo porvenir, nada, dice, nos podrá separar del amor de Cristo. Para llegar a tener esa convicción, es cuando ya la mentalidad ha cambiado de una manera radical. Cuando ya no pensamos como seres humanos naturales, sino que pensamos como hijos de Dios transformados. Cuando nuestra mente ha sido renovada. Y no es fácil, este es un proceso. Y sigo con este tema porque llegar a entender el privilegio que Dios nos dio al llamarnos, al escogernos para que seamos parte de esos colaboradores de su reino, es una gran bendición. Pero también es una lucha, es una guerra. Es una guerra que la vamos a pelear en varias dimensiones. Y que muchos en el camino se han desanimado. Pero nosotros no podemos ser de los que se desaniman. Nosotros tenemos que ser de los que comienzan la carrera y van caminando todos los días y logren recibir esa corona que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros. Porque Dios, mi amado hermano y hermana, no se queda con nada. Él va a galardonar, dice, a cada persona que se esforzó. Porque Él sabe que es un esfuerzo. Es cierto que su espíritu nos da la dirección, su espíritu es el que nos fortalece, su espíritu el que nos ayuda. Pero también nosotros ponemos parte de nosotros para poder avanzar en el reino. Así que hoy quiero seguir hablando de este tema. La vez pasada le hablé de las vestiduras, ¿verdad? De cómo Jesús quiso enseñarle a sus discípulos la importancia de andar vestidos para poder permanecer ahí en la presencia de Dios. Y les expliqué lo que significaba, ¿verdad? Esos vestidos, que no son las vestiduras que se ven, son las vestiduras que no se ven. Y cómo Dios a través de los tiempos va vistiéndonos de acuerdo a la situación en la que nosotros estamos viviendo. Pero hoy quiero hablarles acerca de, ya tenemos la vestidura, acerca de la importancia de no desmayar cuando nos encontremos en la adversidad. En el Salmo 27:13, el salmista David escribió algo y dijo: hubiese yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Sabemos que David fue un guerrero, un hombre que tenía bien claro quién era Dios. Alguien que en un momento que el pueblo estaba bajo un temor tremendo,
cuando había un ejército que no tenía armas, cuando había un rey que estaba medio loco. Él se levanta y se levanta con aquella convicción de que aquel gigante y aquel ejército que estaba detrás del gigante no eran nada delante de Dios. Y sus hermanos y aún el mismo rey quizás lo vieron como un simple muchacho insignificante. Pero lo que había dentro de él era la convicción, era ese poder de Dios manifestándose. Porque lo que nos llena a nosotros de convicción, lo que nos da la fuerza para seguir adelante, lo que nos hace levantarnos cada día, es la presencia de Dios, esa convicción, el Espíritu Santo de Dios morando dentro de nosotros y haciéndonos sentir que Dios es más grande, que Dios es más poderoso, porque Dios es más poderoso. ¿Verdad? Si hay guerra, es cierto que hay guerra. Y muchas veces nosotros no vamos a entender por qué Dios la permite. Tenemos que caminar mucho y avanzar mucho en este caminar espiritual para entender que la guerra es parte de ese proceso que nos toca vivir, ¿verdad? Entonces, los que somos llamados tenemos que saber que la tarea que Dios nos encomendó no es fácil, que no la vamos a lograr con nuestro entendimiento natural, ni con nuestra sabiduría, que Dios tiene planes que solo Él conoce. ¿Cuándo desmaya el corazón de una persona? Cuando queremos lograr algo, pero no vemos el resultado esperado. Cuando la adversidad nos visita. Cuando nos hemos esforzado y parece que nadie valora lo que nosotros hacemos. Y es aquí donde muchos abandonan lo que Dios quiere hacer a través de ellos. Muchas personas que han sido llamadas por Dios han dejado el liderazgo. Porque de repente su corazón empezó a llenarse de incertidumbre, de frustración. Y su mente colapsó. Ya en su mente ya no había más espacio para creer que Dios tenía algo más. Y dejaron de hacer aquello que Dios lo llamó a hacer. Porque hermanos, Dios no se equivocó. Yo estoy segura de eso. Estoy bien clara en eso. Dios no se equivocó. El día que Dios nos llamó, ese día empezó a trabajar en el corazón de nosotros para equiparnos, para prepararnos para la guerra. Porque estamos en una guerra. Nosotros de repente venimos a Dios no buscando una guerra, sino buscando paz, buscando tranquilidad. Venimos tratando de escapar del dolor, huyendo de la desesperación, huyendo de la decepción, huyendo de todas esas cosas que tenían asediada nuestra vida. No venimos buscando una guerra. Pero sea que lo entendamos o no, nosotros estamos en una guerra que no la vamos a pelear nosotros, sino Dios a través de nosotros. Porque nosotros no podemos nada, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces hemos estado hablando acerca de cómo muchas personas no lograron entender toda la visión de Dios en su vida, porque se habían entregado a medias. Hubo un momento de mi vida, cuando yo comenzaba a servir al Señor, que yo oré y le dije, Señor, quíteme este don y déselo a otro. Hay gente que tiene capacidad de hacer las cosas mejor que yo. Me sentí insignificante. ¿Por qué? Porque no quería sufrir. Porque hermanos, cuando somos llamados por Dios se van a levantar la envidia, se van a levantar los celos, se van a levantar las críticas, las murmuraciones. Hay mucha gente que nos va a rechazar sin haberles hecho nada. Hay mucha gente que nos va a menospreciar.
Hubieron personas que cuando me miraban se sacudían los pies, me veían como cosa rara, o me criticaban y andaban hablando mal de mí, porque no entendían el llamado que Dios me había hecho. Y yo no estaba lista para esto, yo no estaba preparada para esto. Yo venía de un mundo de rechazo, yo venía de una situación de dolor, de heridas, de menosprecio. Y vengo al Señor a encontrarme con todo esto. Usted le dice, Señor, quíteme este don y déselo a otro. Pero Dios en su gracia me habló y me explicó que yo no podía abandonar lo que Él me había llamado a hacer. Porque si yo lo hacía, Dios podía usar a otro, pero mi vida se iba a perder. Y oré y le pedí perdón al Señor y le dije, entonces, Señor, ayúdame, deme fuerzas. Recuerdo que llegó un pastor muy sabio y le conté cómo me sentía. Y le dije que yo no sentía que tenía fuerzas, ni la habilidad, ni la capacidad para seguir adelante. Y él me dijo, muchas veces el mulo no se concentra en el camino que va por estar viendo a todos lados. Usted tiene que concentrarse hacia dónde va. Tiene que orar para que Dios le muestre cuál es el camino, qué es lo que Él quiere de usted. Y Él me mostró un pasaje en el Salmo que dice, te haré entender, no seas como el mulo, te haré entender el camino que tienes que caminar. Y Él me explicó y me dijo, muchas veces al mulo tienen que taparle los costados de la cabeza para que él no vea para ningún lado, sino solamente el camino por el que va a caminar. ¿Sabe? Cuando nosotros los seres humanos estamos tan llenos de situaciones, de conflictos en el corazón, que cuando empezamos a servir a Dios, el enemigo empieza a tocar esas áreas débiles de nosotros. Y es ahí cuando desmaya nuestro corazón y queremos abandonar lo que Dios nos llamó a hacer. Entonces empecé a orar y le dije, Señor, tape los costados entonces. Cierre mis oídos a todas esas cosas. Hágame una mujer fuerte, Señor amado. Una mujer que tenga convicción, que tenga identidad. Saber que yo no soy lo que la gente dice que soy, sino que soy lo que usted dice que soy. Porque la gente, las demás personas van a estar buscando su defecto. Van a estar viendo en qué está fallando. Y van a tratar de opacar su llamado, sus dones, la unción que Dios le ha entregado. Pero eso tenemos que entendernos que nuestra lucha no es contra carne ni contra sangre, que es el enemigo cegando el entendimiento de las personas, poniendo a personas que quizás son las que son llamadas a ayudarnos, a que nos critiquen, a que nos menosprecien. Y esa es parte del proceso. Si nosotros venimos esperando que nos acepten, que nos respeten, que nos quieran, que nos amen, quiero decirle que no siempre va a ser así. Siempre van a haber personas que nos van a tener aprecio, que van a orar por nosotros, que en momentos de difíciles van a estar ahí. Yo me siento bendecida porque en medio de todas esas situaciones tengo verdaderos hermanos en Cristo que cuando he estado en momentos difíciles me han llamado y me han dicho, hermano, estamos orando por usted. Gente que me ha dicho, estamos ayunando por usted. Estamos creyendo que Dios va a hacer cosas grandes en usted. Y qué bonito se siente cuando estamos en un momento de tribulación, sentir ese respaldo. Pero hay momentos en la vida que en los momentos de tribulación nos quedamos solos. Y solo se quedan aquellos que vienen a cuestionarnos, a decirnos, y si es hijo de Dios, ¿por qué está pasando eso? ¿Cómo le pasó a Job? El que había sido ojos al ciego, dice la palabra,
padre a los huérfanos y el sustentador de las viudas. Y cuando él estaba en aquella situación, ninguna de las personas que él ayudó estaba ahí. Los únicos 3 que estaban ahí acompañándolo eran aquellos que le estaban acusando, aquellos que le decían, algo mal hiciste, por eso estás así. Quiero decirle que no siempre que nosotros estamos en un proceso, estamos en ese proceso porque hemos hecho algo malo. Hay veces que sí, pero hay veces que no. Hay veces que Dios lo único que está haciendo es podándonos, quitando áreas que nos van a estorbar para que nosotros avancemos, para que crezcamos, para que alcancemos la estatura que Dios quiere que alcancemos. ¿Y cómo nos limpia Dios? A través de los procesos. Entonces nosotros los que somos llamados por Dios, tenemos que anhelar ser escogidos, ser aprobados, para alcanzar todo aquello para lo que Él nos llamó. Porque Dios nos llamó para cosas grandes. Ve aquí cómo muchas personas abandonan lo que Dios quiere lograr a través de ellos. Un hombre que tenía una gran pasión por Dios, un gran celo por Dios, quiso abandonar la labor que Dios le había encomendado, y este fue Elías. Dice que él se sintió solo. Él se esforzó por enseñarle al pueblo que estaba mal, que tenían que volverse a Dios. Y todo lo que hemos leído en la Biblia sabemos que quizás no fue tanto el temor a Jezabel lo que hizo huir a Elías, sino la soledad. Porque, hermanos, cuando uno tiene un sueño grande, sabe que no lo va a poder lograr solo. Sabe que necesita el apoyo y el acompañamiento de alguien. Pero él se sintió solo. Él sintió que él era el único profeta, que era la única voz profética, el único que tenía que ir y hablarle al rey y decirle cosas fuertes. Entonces se sumaron un montón de cosas en el corazón y en la mente de él que lo llevaron a huir. Caminó todo un día, dice la palabra. Se sentó debajo de un árbol y se quiso morir. Se durmió porque estaba cansado. Muchas veces nos vamos a cansar. Quizás no físicamente, sino espiritualmente. Y en Primera de Reyes 18:22 dice que él estaba cansado. Porque dijo, solo yo he quedado, y de Baal hay 400 profetas. Imagínense un hombre peleando contra 400 profetas, más todo el pueblo que le seguía, más los reyes que respaldaban a aquellos. Este hombre sentía una presión enorme sobre él. Él terminó cansado de aquella guerra, y Jezabel lo amenazó, y él salió huyendo. Por un momento él sintió que no valía la pena seguir. ¿Cuánta gente, hermanos, ha dejado ministerios, ha dejado grupos, ha dejado el evangelismo, ha dejado de visitar a los enfermos, ha dejado de hacer lo que Dios lo mandó a hacer, porque a cada uno Dios nos encomendó una tarea? No toda la gente es llamada para ir a los hospitales, no toda la gente es llamada para ir a las cárceles. No toda la gente es llamada a ser pastor. No toda la gente es llamada a ser evangelista. Todos nosotros, a cada uno, Dios nos repartió una misión. Pero nos vamos a encontrar con este sentimiento de soledad. ¿Cuánta gente hay que quisiera andar repartiéndole a los demás? Y muchas veces no tiene para él. No sabe cómo va a suplir sus necesidades. Pero Dios es bueno y Dios nos prueba. Entonces así es, mucha gente abandona lo que Dios lo mandó a hacer porque se siente solo, se siente desesperado, porque no tiene bien claro qué es lo que Dios va a hacer.
En aquel momento hay un ejército diabólico que gobernaba toda la nación. Y Elías sintió que ya no. Él se quiso rendir. Él comenzó con una gran convicción, con una energía y con una gran fuerza. Pero al ver la frialdad del pueblo y el peligro que se le venía, él se desanimó. Porque sabe, lo que somos líderes nos vamos a enfrentar a eso. Que tenemos un sueño, que tenemos una visión, que queremos hacer algo para Dios. Pero no nos van a entender. Porque cada persona tiene sus propias guerras. Cada persona tiene sus propias luchas. Y de repente los otros que nos rodean también se sienten solos porque ellos están peleando otras batallas. ¿Verdad? Entonces esto es algo que nosotros tenemos que tener bien claro. No podemos nosotros dejar de hacer lo que Dios nos llamó a hacer solamente porque no sentimos respaldo de otras personas. Porque si Dios nos llamó, Él nos va a respaldar. Y Él va a abrir todas las puertas que sean necesarias que se abran. Dios es un Dios que piensa en cada detalle. Entonces Él se desanimó. Pero Dios, que nos conoce, no lo dejó ir. Él se fue a meter a una cueva. Y allá a la cueva lo fue a buscar Dios. Allá a la cueva llegó el Señor. Llegó con diversas manifestaciones de su poder, porque Dios tiene muchas formas de manifestarse. Llegó con relámpagos. Que si nosotros leemos el Apocalipsis, sabemos lo que representan los relámpagos, los decretos celestiales cuando son dados desde el cielo, dice que hay truenos y hay relámpagos. Cuando Dios descendía a aquel monte a encontrarse cara a cara con Moisés, dice que aquel monte humeaba y había relámpagos. Llegó, dice, como con torbellino. A veces el Señor viene con esa fuerza. Y sabemos lo que representa ese torbellino, cómo viene a descargarnos, a liberarnos. Y ahí llegó con el siervo apacible, desde donde Dios le habló y le dijo lo que tenía que hacer. Y esto levantó el ánimo de aquel profeta y empezó, se regresó a retomar lo que había dejado. Que ya no le tocaba a él, porque ya vemos nosotros que Dios ungió a otros para que terminaran lo que él había empezado. Porque muchas veces nosotros somos la punta de lanza que Dios quiere usar para prepararle el camino a otros. A veces uno se frustra porque uno piensa que toda la vida va a ser uno y que las cosas no van a funcionar si uno no está ahí. Y ese es el error más grande que puede cometer un líder, porque Dios va a hacer la obra como Él quiere y va a utilizar a quien Él quiera. Porque toda la gloria y toda la honra es para Dios. Y Dios ha diseminado su poder entre sus hijos para que entre todos podamos aportar algo en el reino y el reino se vaya extendiendo y sea establecido de una manera eficaz. Entonces Elías simplemente fue el que vino a abrir una brecha, el que vino a levantar la fe de muchos, el que vino a decirle al pueblo las cosas que otros no se atrevían a decirle o que no podían decirle aunque quisieran, porque si ellos decían algo, los mataban inmediatamente. ¿Verdad? Él vino a abrirle el camino a otros. Y si nosotros leemos la historia, vemos cómo Dios utilizó a cada uno como Él quiso. Tenemos que entender que la obra es de Dios y la guerra es de Dios. ¿Cómo Dios va a pelear? Ese no es asunto nuestro. A veces estamos orando por nuestra familia y entre más oramos, más rebeldes se ponen y más difícil se ponen, pero la guerra es de Dios. Él sabe cómo los va a llamar, Él sabe cómo los va a tocar, Él sabe cómo los va a doblegar. Se lo digo por experiencia propia. Dios sabe. Él es soberano. Él es quien determina cómo va a derrotar al enemigo. Cuando Dios se encontró con Elías en la cueva,
Él le habla de quiénes eran aquellos escogidos para terminar esa labor. Después de esto se levantaron otros profetas, porque nosotros seguimos leyendo. Ya se levantaron otros profetas que Dios los mandó a darles palabra al rey. Y ya fueron sin miedo. Ya Jezabel ya había perdido su fuerza, porque aquel brazo que ella tenía, donde ella sentía su fuerza, aquellos profetas todos habían sido decapitados ya. Ya ella no estaba recibiendo palabra de parte de ellos. Siempre que el pueblo de Dios ha estado en guerra, Dios levanta voz profética, porque la guerra es de Dios. ¿Y cuál tiene que ser nuestro deber? Orar, orar. Dice la palabra que en una ocasión el Señor vino a la tierra para ver si había un entendido que estuviera intercediendo y haciendo vallados alrededor del pueblo, y se maravilló de que no había ninguno. Nuestro deber es orar sin cesar, nuestro deber es clamar, nuestro deber es pedir, nuestro deber es provocar que el cielo se abra y que Dios empiece a hacer justicia aquí en la tierra. Ese es nuestro deber como llamados. No abandonar las cosas que Dios nos ha enviado a hacer. Porque si nosotros abandonamos lo que Él nos envió a hacer, vamos a tener problemas. Nos va a pasar lo que le pasó a aquel hombre que enterró el talento porque tuvo miedo. Y entonces fue atado también, igual el que no andaba vestido, tuvo la misma suerte. Lo ataron de pies y manos y lo lanzaron a las tinieblas. Así que, mi amado, nosotros no podemos abandonar lo que Dios nos ha llamado a hacer. Tenemos que levantarnos en el poder de su fuerza, tenemos que orar, sí, apartarnos, sí, consagrarnos a Dios, sí, y orar por si no entendemos, si estamos bloqueados, si estamos, lo que el enemigo haya hecho para que nosotros perdiéramos la fe, pedirle al Señor que lo quite. Pero no abandonemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Bueno, hasta aquí quedo con esta otra parte, porque voy a seguir. Porque eso de muchos los llamados y pocos los escogidos tiene muchos puntos importantes que ver, y este es el segundo. Vimos el primero, la importancia de las vestiduras. Vimos el segundo ahora, que es la importancia de no desmayar y no abandonar lo que Dios nos llamó a hacer. Así que voy a seguir con el tercero, el cuarto y no sé cuántas más lecciones, ¿verdad? Dios me dé sobre este tema. Así que, mi amado, voy a orar por usted. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de la palabra, yo declaro y decreto, Señor, que así como tú levantaste un celo en el corazón de Elías, Padre Santo, para que tu iglesia se levante, así tú pones celos en el corazón, Señor amado, de todos tus siervos, en el nombre de Jesús, y nos vamos a levantar en el poder de tu fuerza, en el poder de tu espíritu, y declaro que desde ya ellos están recibiendo fuerza, están recibiendo fortaleza, que tu poder traspase estas pantallas y que tu poder, Señor amado, se activa de una manera sobrenatural. Así que, mis amados y mis amadas, Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a continuar con esto, porque nosotros no solamente hemos sido llamados, sino también escogidos para cosas grandes. Dios les bendiga, Dios les guarde, y el Todopoderoso les ministre paz, les ministre gozo y convicción en su espíritu, para que alcancemos aquello para lo que Dios nos llamó. Bendiciones.